Nuestro primer invitado de hoy se llama Diego Trelles y nos visita con un nuevo libro bajo el brazo. Adormecer a los felices reúne 11 historias que dan mucho en lo que pensar, sobre todo si son de ese tipo de personas que creen que es más que saludable salir de la zona de confort. Hola Diego, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias por venir a la aventura del saber. Yo no sé si con Adormecer a los felices tú querías hacernos reflexionar justo sobre eso, ¿no? Que somos todos un poco indolentes en el mundo actual, pasamos un poco de puntillas por los grandes problemas que tiene la humanidad, que siguen existiendo. Bueno, un poco es un cuestionamiento sobre cierto pragmatismo, ¿no? O cierto no darse cuenta de que los problemas están presentes y hay problemas sobre los cuales mucha gente simplemente prefiere negarlos o prefiere cerrar la puerta. Entonces, un poco el título va por ahí, ¿no? Va por el hecho de que yo como autor y una persona que siempre se está haciendo cuestionamientos, pensando de cosas existenciales y de Dios y de la vida, y siento que a veces hay gente que estaba muy feliz, ¿no? Y yo digo, bueno, pues vamos a poner un poco en cuestionamiento esa rutina, porque en los cuentos hay eso, ¿no? Es cómo se altera esa rutina de los días donde no hay preguntas, por la llegada muchas veces del arte, de la literatura, ¿no? Cómo los pone en jaque, ¿no? Preguntas sobre Dios, preguntas sobre la muerte, que eso tiene... ¿Y qué comparten todos los personajes? Nos vamos a encontrar profesiones diferentes, estilos de vida diferentes, gente que está bien, gente que está mal, pero ¿qué comparten? Ese miedo un poco a lo que vendrá mañana, la infelicidad. Al comienzo es cierta inocencia, ¿no? Es cierta inocencia que se va a perder. Como bien has dicho, los personajes del libro vienen ahí desde un pornógrafo, ¿verdad? Que tiene esta pretensión de hacer películas rindiendo culto a Buñuel, a cineastas de obra, ¿no? De autor. Y también hay tablistas, hay personas que cuidan museos, y entonces todos ellos simplemente viven la vida hasta que algo aparece, ¿no? Algo inesperado rompe esta vida y comienza a generarles ciertos cuestionamientos sobre la rutina misma, ¿no? Entonces el adormecimiento a los felices, que viene de un epígrafe de un autor que yo admiro mucho, que es Céline, nace un poco, esto es lo que une a estos personajes, que es básicamente qué pasa cuando esas preguntas aparecen en nuestra vida y lo trastornan todo, ¿no? Entonces, eso me interesaba por un lado también lo político, ¿no? Hay cuentos en los cuales lo político, que es el tema principal de mi novela Bioy, está como oculto, como dormido, y aparece de pronto por detalles, ¿no? Dios está en los detalles, es una cita que a mí me gusta mucho de un crítico alemán que se llama A.B. Warburg, ¿no? Uh-huh. Y ni siquiera es una cita mística, ¿no? Es una cita que habla, y básicamente que a veces los detalles, los pequeños detalles, nos revelan un infierno a veces, o un mundo que parece oculto, ¿no? Y de las pequeñas cosas que nos unen a todos al final, ¿no? Que al final uno, cuando está leyendo el libro, se encuentra identificado en muchos aspectos con personajes que no tienen nada que ver entre sí, que quizá no tienen tampoco que ver contigo, pero al final esas inquietudes nos unen a todos, ¿no? Es como, por ejemplo, a nivel geográfico, hay relatos que se desarrollan en México, en Perú, hay diferentes emplazamientos también en Europa. ¿Te ha sido difícil hacer esa hoja de ruta? ¿Ha sido accidental? ¿Ha sido algo buscado? ¿Persiguiendo matices De hecho, la estructura misma del libro persigue ese dentro y fuera, siendo los primeros 5 relatos dentro, o sea, de mi país, Perú, una especie de intermezzo, que es así como se llama, que es este cuento dialogado entre 2 gángsters, uno mexicano y uno peruano en el DF, que rinde tributo a cuentos como The Killers de Hemingway o Detectives de Roberto Bolaño. Y la segunda parte es el afuera, es el mundo que yo he transitado, porque yo soy una persona que la mitad de su vida ha vivido fuera del Perú. Y a mí me encantan mucho los dialectos, las formas, por ejemplo, a veces los problemas malentendidos que genera lo lingüístico, ¿no? Que eso también explora el libro. Y otro de los temas que yo creo explora tiene que ver con el racismo, ¿no? Es decir,
cómo el racismo está impregnado muchas veces en actitudes cotidianas, en frases, en cosas que se dan por hecho, y un poco el libro pone en cuestionamiento también esto, ¿no? Entonces, es un libro que aspiraba de alguna manera a tener esta estructura bien marcada de 5 cuentos dentro y fuera del Perú, pero al mismo tiempo era un libro que habla de manera global de esto, ¿no? Porque los cuestionamientos que yo hago no son localistas, ¿no? Son cuestionamientos que están presentes en todos nosotros y que conforme avanza más el mundo, conforme todo se hace un poco más pragmático, todo se, digamos, se relativiza con tanta facilidad. Entonces es bueno recordar que siempre está presente un cuestionamiento metafísico, existencial, que tiene que ver con nosotros, ¿no? Entonces, unas preguntas que nos hacemos los escritores, los filósofos, siempre están presentes esta forma de ver la vida, que a veces puede ser un poco catastrófica, pero que no deja de tener la nota de comedia. En la novela, en el libro hay comedia, ¿no? Casi es un personaje, ¿no? El humor negro, una forma de reírse que a veces te cuesta encajar, ¿no? Que son como puñetazos casi. Exacto. Esto es un personaje más que está presente en todos los relatos. Yo me interesaba esa risa, ¿no? Doliente, ¿no? Esa risa que te ríes, pero a veces es un poco de miedo. Es algo que yo he admirado mucho en algunos escritores, como por ejemplo el mexicano Jorge Ibargüengoitia, que lo hace de una manera bien interesante, ¿no? Es decir, uno se ríe, pero a veces se ríe porque está descolocado, como que le han quitado el piso y se ríe un poco de miedo. Pero hay también, digamos, chistes, ¿no? Tal cual, ¿no? Uh-huh. Entonces, la misma forma de los cuentos también es un poco atrevida. Es un poco atrevida porque no aspira a la circularidad, sino más bien es un poco... se pone metas, se pone a jugar con la forma. Y esto es algo que yo sí estaba persiguiendo, ¿no? Porque me interesa, porque en mis otros libros lo he hecho, ¿no? En Bioy la risa también está presente, pero es una novela que habla de una época muy trágica del Perú, ¿no? Que es la violencia de los 80s. ¿Y qué te ha permitido el relato que no te permita? Por ejemplo, la novela, ¿no? Bioy, que es tu novela más premiada, ahora está a la venta también en Francia. Sí, salió en Francia hace poco, sí. ¿Te está yendo muy bien con ella? Sí. ¿Qué te ha dado el relato? ¿Que la novela se te resistiera un poco? Bueno, son formatos distintos. Yo creo que siempre el relato es un poco más difícil. Es decir, en el relato, en pocas palabras, uno tiene no solamente que captar la atención del lector, sino que desarrollar lo que a veces la novela te permite con más libertad. En esencia, yo me gustan los dos géneros, los practico, empecé escribiendo relatos, luego entré a la novela, ahora estoy haciendo una novela. Me gusta el aliento corto, el aliento largo, pero también yo siempre cuando hablo de la literatura me gusta hablar un poco del fútbol, porque la siento cercana siempre, ¿no? Y a mí me han gustado siempre los jugadores que pueden patear con los dos pies, por ejemplo, o tienen la posibilidad de ir más rápido, ir más lento, poner pausa. Me encanta eso. Entonces, yo intento un poco ambos géneros porque los dos me generan el mismo placer estético, ¿no? Uh-huh. Y en esa investigación de formatos que nos comentabas antes, que el libro no es unitario, en ese sentido uno se va a encontrar, digamos, relatos clásicos, otros que tienen, digamos, forma de diario, por ejemplo. ¿Cómo ha sido enfrentarse a un trabajo así? Porque eso complica aún más, ¿no? la elaboración de un libro. Bueno, a mí me gusta mucho el cambio de los registros, por ejemplo. Me gusta mucho meter textos, jugar un poco con la autoría. Son cosas que son clásicas, ¿no? de la novela moderna, pero digamos que ahora uno tiene más atrevimiento, ¿no? Yo creo que es el mismo relato el que te exige cierta forma. Por ejemplo, el último relato, Vinilo, es un relato muy libre, ¿no? que es casi es un diario cibernético que habla de un crimen, pero habla también del mundo pop estadounidense, de cierto acercamiento de dos jóvenes homosexuales a las drogas, a la vida conjunta. Y entonces también está lo de los chistes, ¿verdad? Que son tal cuales, chistes, ¿no? Entonces me gustaba mucho, porque hemos hablado, claro, muy seriamente de Amanecer los Felices, pero pareciera que fuera un libro trágico, y yo creo que por el contrario, hay esos escapes, ¿no? Que son comedia, o a veces son estos párrafos enormes de diarios intimistas, ¿no? Yo creo que la forma determina siempre la manera de contar una historia.
pero la historia exige la forma y los mismos personajes al mismo tiempo exigen cierta manera de acercarte a ellos sin miedo, ¿no? Y esto es una de las grandes cosas que he aprendido en mi carrera, ¿no? Es decir, no imponer mi voz de autor, sí mi estilo quizás, pero es saber escuchar lo que los personajes quieren relatar y, como en el caso de Bioy, que es una novela que mucha gente al comienzo tiene cierto resquemor, dice, wow, qué fuerte, ¿no? Pero yo siempre la he definido como una montaña rusa, ¿no? Que va muy rápido, se detiene, llega a picos y baja. Y además, otra cosa que me interesa a mí como autor es no necesariamente ser complaciente con el lector. Yo no quiero que todo el mundo me quiera, yo quiero ser fiel a mi historia y llevarla, si es que tengo que llevarle los límites más duros, pues así será. En Bioy yo hablaba de una época terrible en el Perú, de varias, ¿no? No solamente el conflicto armado, sino también la dictadura. Entonces, para mí, yo no quería embellecer nada. Yo quería que fuera casi una especie de experiencia catártica, ¿no? Y entonces dije, pues le voy y si no quieren leerla, pues me va a doler, pero bueno, yo soy leal y fiel a mi planteamiento, ¿no? Y Diego, nos queda solo un minuto, pero quería preguntarte, ¿no? En estos relatos, obviamente están tus gustos por el cine, hablas de música, hablas de cultura en el sentido amplio y por supuesto hablas del escritor. ¿Qué tenemos que entender aquí, ¿no? En este caso, en España, desde Europa? ¿Qué diferencia el escritor peruano del resto? ¿Cómo se vive allí la profesión, entre comillas? Bueno, uno de los temas de mis libros es la literatura como un campo de batalla, diría yo. Y yo creo que el Perú es un lugar donde casi no hay apoyo gubernamental, a diferencia de otros países latinoamericanos, pero se vive el arte con una intensidad que se siente. No sé si es el peso de los autores que hemos tenido, como César Vallejo, como Argueda, como Vargas Llosa, pero sí, hasta el día de hoy es una cosa sagrada. Cómo sin dinero la literatura se vive al máximo, ¿no? Y eso a mí me interesa, no solamente porque me da material para escribir, sino porque siento esa intensidad y me provoca escribir y incluso en el combate uno puede sentirse inspirado. Bueno, pues gracias por visitar La aventura del saber. Adormecer a los felices, desde luego, es un libro que merece una reflexión profunda. Son historias muy interesantes y que, bueno, desde aquí le recomendamos a todos nuestros espectadores. Gracias. Gracias a ti por la invitación. Bueno.